México está enfrentando retos muy importantes, y no solo tiene que ver nada más con la pandemia por el COVID-19. Quizás al final del año, el reto más importante tenga que ver con la economía, ya que a nivel financiero se han detectado tres grandes problemas. Uno de ellos, la caída significativa de las bolsas de valores. El segundo, tiene que ver con la disminución en el movimiento en tasas de interés. Y el último, los tipos de cambios de todas las divisas en relación al cambio del dólar. Por eso, te invitamos a que te quedes con nosotros, ya que te hablaremos un poco sobre este país y la situación por la que están atravesando. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el 13º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos, a lo largo de una frontera de 3.155 kilómetros, mientras que al sur tiene una frontera de 958 kilómetros con Guatemala y 276 kilómetros con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe. México es el 10º país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 129 millones de personas. La mayoría de ellas tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional, junto a 67 lenguas indígenas propias de la misma nación. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el tercero más visitado del mundo en el año 2020. Esto se debe en gran medida a 34 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y es, en este sentido, el primero en el continente. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino del 80% de sus exportaciones. Según el FMI, el PIB se contrajo en menos 9% en el 2020, debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se prevé que el país se recupere en los años siguientes. Las proyecciones del FMI de octubre del 2020 indican el crecimiento del 3,5% en el 2021 y del 2,3% en el 2022, dependiendo de la recuperación económica global posterior a la pandemia. En la actualización más reciente de sus perspectivas, la economía mundial de enero del 2021, el FMI revisó sus proyecciones de crecimiento del PIB para México, indicando que 4,3% en el 2021 y de 2,5% en el 2022, lo que representa una diferencia de más 0,8% y más 0,2% respectivamente en comparación con las proyecciones del OMC de octubre del 2020. El país registró un déficit presupuestario de un 4% en el año anterior, una tasa que debiera caer al 2,4% en el presente año. Las prioridades de gasto incluyen los programas sociales, la creación de la Guardia Nacional para luchar contra el aumento del crimen y nuevos fondos para apoyar a Pemex, cuya anotación fue rebajada por Fitch debido a la incertidumbre sobre su estrategia futura y tensión financiera. El sector tiene una importancia central para la economía mexicana, ya que la producción de petróleo representa un tercio de los ingresos del gobierno.
La relación de la deuda del Producto Interno Bruto del país de México aumentó a un 65.5% en el año anterior y se prevé que seguirá estable en los años siguientes. La inflación ha estado bajo el objetivo desde el año 2017. En el 2020 bajó a un 3,4%. Debido a los precios más bajos de los combustibles y a la pandemia, la inflación debiera disminuir a un 3.3% en el año actual y se prevé que un 3% en el año futuro, impulsando el poder de compra y el consumo privado. El plan de recuperación de la economía de México en respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 incluye un paquete de estímulo de $26,000 millones, que ha sido fuertemente criticado por no haber sido detallado y por ser más reducido que los estímulos fiscales entregados en otros mercados emergentes. Según el presidente, los recursos para este paquete provienen de una reducción de gastos y recortes salariales de funcionarios de alto nivel. Algunas de las medidas implementadas por el gobierno, que suman hasta el 2% del PIB, incluyen un mayor gasto en salud, anticipar pagos de pensiones en hasta 8 meses, acelerar los procesos de obtención y reintegro del impuesto al valor agregado, y proveer soporte de liquidez y garantías por parte de bancos de desarrollo. La tasa de desempleo en México subió a 5,2% en el año 2020, sobre todo debido al impacto económico negativo de la pandemia del COVID-19, y se prevé que crezca ligeramente a un 5,8% en el año 2021. Sin embargo, según estimaciones, el sector informal sigue empleando alrededor del 60% de la fuerza laboral. Los desafíos clave que aún deben abordarse incluyen una alta dependencia de la economía de Estados Unidos, tasas de criminalidad altas sin aumento, desigualdad de ingresos, debilitamiento de la infraestructura y la educación, y décadas de subinversión en el sector petrolero. La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representó el 3,38% del PIB de México en el año 2019 y empleó al 12,4% de la población activa del país en el año 2020. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. México es también el quinto mayor productor de cerveza del mundo y el mayor exportador. Aunque la pandemia del COVID-19 implica desafíos de peso, el sector agrícola ha sido uno de los más privilegiados en México, ya que no se vio tan afectado como otros sectores e incluso registró periodos con un ligero crecimiento. La industria emplea al 26.1% de la fuerza laboral y la representa casi el 30.88% del PIB. Según el Banco Mundial, México se encuentra entre los principales productores mundiales de muchos minerales, incluyendo plata, fluorita, zinc y mercurio. Además, las reservas de petróleo y gas son una de las posesiones más preciadas del país.
El sector aeroespacial ha crecido considerablemente gracias al desarrollo de un clúster en Querétaro y la presencia de casi 190 empresas, entre ellas Bombardier, Goodrich y el grupo Safran y Honeywell, que en conjunto emplean a 30.000 personas. México también es uno de los 10 mayores productores de automóviles del mundo, debido a las importantes inversiones inmobiliarias. El sector de la construcción es dinámico. Sin embargo, el sector de manufactura se vio gravemente afectado por la pandemia, especialmente en las industrias de automóviles, textiles y bebidas. El sector de servicios constituye el 59.87% del PIB y emplea al 61.37% de la fuerza laboral. Los sectores de alta tecnología, información y desarrollo de software están experimentando un verdadero auge, impulsado por la calidad de la fuerza laboral. Los clústeres y los bajos costos operativos favorecen la creación de centros de llamadas, aunque los servicios médicos de turismo han crecido de manera permanente en los últimos años, gracias a costos de servicios más bajos que otros países occidentales. En el 2020, el turismo sufrió una baja considerable. Además, la industria de TI fue una de las más afectadas por la pandemia, debido sobre todo a una caída abrupta de la inversión. ¿Cuánto cayó el turismo en México en el año 2020? El turismo mexicano fue una de las industrias más golpeadas por la crisis generada por la pandemia. El balance del año 2020 del Consejo Nacional Empresarial Turístico CENET desvela que el país dejó de recibir más de 20 millones de turistas extranjeros, lo que supone una caída del 46% en las visitas respecto al año anterior. Según información de la Secretaría de Turismo, hay importante inversión hotelera, así como en eventos y convenciones. El turismo aporta el 8.5% del Producto Interno Bruto del país, genera 4 millones de empleos, beneficiando a más de 16 millones de mexicanos en todo el territorio. Después de una abrupta caída, la economía de México se levanta a paso lento y moderado, debido al impulso de su país vecino y principal socio comercial, Estados Unidos. Faltan por lo menos 3 millones de empleos por recuperar. La inflación va en aumento. Los ingresos y las finanzas públicas se debilitan. Mientras tanto, los dólares enviados por familias en el extranjero siguen rompiendo el récord, y la manufactura ha traído un importante flujo de recursos, aunque no a todo el país por igual. La relación entre naciones permitirá a todos trabajar hacia adelante por los mismos objetivos. Es indispensable que México tenga una voz activa en la toma de decisiones mundiales y además logre sacar una ventaja competitiva de los modelos de cooperación que se forman ahora. Lo que se construye en estos momentos de crisis son los cimientos de lo que ocurrirá en el futuro. Podemos y debemos salir adelante.